El día de hoy pues hemos tocado o escogido un tema que ha sido solicitado por varios miembros de la sociedad desde hace ya un tiempo. Está basado pues en la administración segura de medicamentos que usamos en el día a día. Como les decía, pues los relajantes neuromusculares son medicamentos de uso absolutamente diario. Son parte fundamental de la atención en anestesia y hoy queremos tocar un punto que es repetitivo en prácticamente en la gran mayoría de eventos a nivel mundial. Y tan producto de eso, que es cierto, es que se han escrito una muy buena cantidad de información continuamente y guías internacionales para que optimicemos el uso de los relajantes neuromusculares. Entonces, hoy pues tengo el gran gusto de compartir este espacio con dos anestesiólogos amigos cercanos que han aceptado esta invitación. Son el doctor Daniel Benítez. Doctor Daniel Benítez es anestesiólogo en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Es anestesiólogo desde la Universidad del Bosque con el Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá. Tiene una maestría en competencias médicas avanzadas en neuroanestesia de la Universidad de Barcelona con el Hospital Clínic. Tiene una maestría en administración y negocios de INALDE Business School. Y el doctor Germán Guillermo Gutiérrez Delgado, que es médico de la Universidad de Rosario, anestesiólogo de la Universidad del Bosque, en la Fundación Santa Fe, es coordinador académico de la Sociedad de Anestesiología de Country, de la Clínica de Country en Colombia, médico adscrito de la Clínica de Country y de la Clínica de Marley, acá en Bogotá. La idea, pues, como de pronto ya lo conversábamos en reuniones anteriores, es tratar de hacer actividades un poquito más activas y los doctores han accedido a que modifiquemos un poco la forma y la idea es que vamos a tratar de hacerlo como una especie de conversatorio en donde hay unas preguntas que van dirigidas a resolver como los puntos que a ellos como conferencistas del día de hoy consideran que son más relevantes y por supuesto tendremos unos espacios para preguntas para todo el grupo. Entonces, doctor Daniel, doctor Germán, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Buenas noches a los dos y a todos los que participan hoy. Por favor, utilizamos el chat para las preguntas o pueden levantar la mano o solamente activar el micrófono y pues allí lo haremos. Así que, pues, Bueno, doctor Cohen, muchísimas gracias al doctor Benítez y a toda la sociedad cundinamarquesa. Mil gracias por la invitación. Y efectivamente, pues vamos a hablar hoy de un tema que es muy importante. Tan importante es que efectivamente han salido publicaciones recientemente sobre el impacto de la no monitoría, el mal uso de los relajantes neuromusculares y la diferencia interindividual que existe sobre estos medicamentos. Entonces el tema se llama seguridad con el uso de relajantes neuromusculares en anestesiología, evitando los eventos adversos. Ya el doctor Cohen pues, nos presentó al doctor Benítez y a mí. Queríamos empezar esta charla con una publicación que tiene un impacto supremamente grande. Es un artículo que es el estudio Popular, publicado en la revista Lancet en el año 2019. Es un estudio observacional prospectivo de cohortes de 211 hospitales en 28 países en Europa, con un total de 22.803 pacientes como muestras, haciéndose una pregunta muy grande y es si existe una relación entre el uso de relajantes neuromusculares y las complicaciones posoperatorias. Digamos que en principio el artículo, resumiendo toda esta tabla, sí, el número de incidencia de complicaciones es supremamente alto, complicaciones pulmonares 8.1% y complicaciones secundarias asociadas también a complicaciones pulmonares posoperatorias 5.11%. Si nosotros tenemos un valor habitual de complicaciones posoperatorias independientemente del uso de relajantes neuromusculares de 7.6%, este artículo nos dice, mire, cuando usted utiliza relajantes neuromusculares, usted tiene 4.4% de riesgo adicional, con un OR aproximado de 1.53 y muy asociado evidentemente a la no monitoría
con el uso de relajantes. Definitivamente no monitorizar a los pacientes es un mayor riesgo. Ni veo, ni escucho, desconozco completamente cómo se encuentra el estado de relajación residual del paciente y pues esto es como un artículo que de verdad vislumbra la importancia de hablar de estos temas en términos de seguridad de los pacientes. Bueno, Entonces, perdón, Germán, con nuestra metodología vamos a continuar con la primera pregunta. ¿Por qué son tan impredecibles los tiempos de acción de los relajantes, doctor? pues bien, respondiendo a esta pregunta, la respuesta es que hay razones de sobra para explicar esto. Lo primero, se nos olvida muchísimo a los anestesiólogos que existe una gran variabilidad interindividual determinada por un componente genético de respuesta a los relajantes neuromusculares. Es decir, hay una respuesta a relajantes neuromusculares, tiempos de eliminación, como individuos en la Tierra. Y eso también está determinado no solo por esta variabilidad genética, sino también por el sexo, por la edad, por el peso, por el equilibrio ácido-base y algunas alteraciones eh, para algunas alteraciones de electrolitos a nivel sanguíneo, enfermedades concomitantes, disfunción renal o si el paciente también tiene algún grado de disfunción hepática. Estudios como este publicado en el año 2003 nos recuerdan que la mayoría de relajantes neuromusculares y específicamente los aminoesteroideos tienen un componente de eliminación hepática y renal supremamente alto. Tan importante como el rocuronio, que tiene una eliminación renal del 20%, modifica, dependiendo de la edad, los tiempos de relajación de los pacientes o la vida media del medicamento. Los pacientes jóvenes, 27, sanos jóvenes, 27 minutos aproximadamente se demora en eliminarse el rocuronio, y los pacientes mayores de 65, 42.4 como un ejemplo de lo que quiero mencionar. Recordemos también que las bencilioquinolonas disponibles actualmente, principalmente acá en Colombia, cisatracurio, tiene un 77% de degradación tipo Hoffman, que es debido a estresas plasmáticas. Las diferencias fundamentales de tiempos de eliminación en los pacientes de mayor edad pueden estar determinadas por las distintas composiciones o los cambios que se presentan asociados a la edad, el envejecimiento, como por ejemplo una disminución de la masa muscular y un aumento del porcentaje de grasa corporal, son factores predisponentes a cambiar completamente el comportamiento farmacocinético de dichas moléculas. Pero adicionalmente, recordemos que los pacientes mayores de 65 años, específicamente mayores de 70, tienden a disminuir por la cantidad de flujo sanguíneo, tanto hepático como renal, que disponen aún más a una alteración completa de la farmacocinética de la eliminación de estos medicamentos. Y esto también pues lo demuestra esta gráfica, en la cual en el eje de las X tenemos la vida media de eliminación en minutos y en el eje de las Y la edad. No sé, es evidente que en la medida en la que incrementa la edad, pues se incrementa la vida media de eliminación. Pero es más notorio aún si utilizamos anestésicos inhalados que van a predisponer a tener mayores tiempos de relajación neuromuscular. Esto no solamente ocurre en la población de ancianos, sino también en la población pediátrica. Esta es una revisión sistemática publicada el año pasado en la revista Pediatric Anesthesia, con 71 estudios clínicos, una muestra de 4.319 pacientes, en las cuales se hace una relación lineal logarítmica de comparación entre distintos grupos de pacientes pediátricos. Tenemos en cuenta el punto en el momento en el que el paciente pediátrico recibe la dosis de relajante neuromuscular y se hace una medición aproximada de cuál es su tiempo de volver el TOF a llegar a tener un TOF de por encima de 0.9. Este estudio muestra que los niños normalmente tienen más o menos 42 minutos de acción de una dosis después de una dosis de bencilioquinolona. Pero si es más chiquito el niño, si es un neonato o un infante, el tiempo se incrementa casi 17 minutos, que es supremamente importante hablando en términos de tiempos de estancia en salas de cirugía. Ahora, el panorama cambia si es un aminoesteroideo y esto puede estar aumentado hasta casi 22 minutos. La relación que existe con las bencilioquinolonas puede estar determinada por la inmadurez de las esterasas plasmáticas a nivel pediátrica, que no alcanzan a tener el mismo efecto que el de un paciente pediátrico un poquito mayor. Y es mucho peor si nosotros utilizamos anestésico inhalado. Si utilizamos Isorane o Seborane, que son los que se mencionan en este estudio, pues se nos incrementa el tiempo hasta 24.73 minutos, lo cual no es nada despreciable. Y como mencioné hace poco, el equilibrio ácido-base también es un factor determinante de este aspecto. Esto es un artículo, una revisión publicada en Medical Science Monitor del año pasado, en el cual nos recuerdan, mire, cuando usted tiene un paciente en un estado alcalótico, es probable que los tiempos de eliminación del fármaco se disminuyan. Y si usted tiene un paciente acidótico, debido al cambio en el pH, es muy probable, y es
es casi que con certeza, lo que va a ocurrir es que se van a incrementar esos tiempos de eliminación del fármaco. ¿Por qué? Porque se disminuye el flujo sanguíneo hepático y renal, porque se disminuye el metabolismo de los medicamentos a expensas de la alteración de las enzimas, por ejemplo, de la CYP, 450, porque disminuye la actividad también de la acetilcolinesterasa, sobre todo descrito en pacientes que son sépticos, y disminuye la actividad de las esterasas plasmáticas, alterando completamente el metabolismo tipo Hoffman, que es fundamental en el proceso de recuperación después de las dosis de benzil-isoquinolonas. Todo lo anterior para decir que no es inocuo, que los cambios que ocurren entre cada uno de los pacientes modifican completamente el comportamiento de estos medicamentos. Y esto le consumamos un componente genético que cada uno tiene de eliminación distinta de cada uno de estos fármacos. Doctor Germán, ¿qué patologías afectan de forma más fuerte el metabolismo de estos medicamentos? Pues definitivamente vamos a mencionar tres grandes grupos de enfermedades. Uno, la enfermedad hepática y la falla hepática, que está determinada por una menor producción de proteínas plasmáticas, van a modificar completamente el comportamiento farmacocinético de estos fármacos debido a una menor unión de proteínas plasmáticas, una mayor porción de fármaco libre y un menor volumen de distribución. En términos generales, todo lo anterior va a generar un incremento en el efecto de la dosis usual del medicamento. Pero si adicionalmente el paciente está, por ejemplo, en falla hepática, en cirrosis muy avanzada y cursa con edema periférico o ascitis, va a haber también una alteración del volumen de distribución, haciendo que pudieran requerir dosis más altas para mantener un efecto de relajante neuromuscular muy similar. Lo mismo ocurre si el hígado está perdiendo completamente la capacidad de recibir o de captar sustancias y de oxígeno por alteraciones en su circulación. Esto va a modificar completamente el funcionamiento de la CYP450, las enzimas encargadas del complejo de enzimas de CYP450 que modifican completamente el metabolismo de, por ejemplo, del rocuronio y del becuronio. Y finalmente es mucho más grave si el paciente, aparte de tener una falla renal, tiene un síndrome hepatorrenal, pues modifica no solamente el componente hepático, sino también el componente renal. Y lo anterior nos hace preguntarnos entonces, ¿qué fármaco podemos utilizar? Definitivamente yo no recomendaría el uso de aminoesteroideos en los pacientes con enfermedad hepática, por las razones que hemos visto, y hay estudios clínicos que hablan principalmente con pancuronio, que estos pacientes, debido al aumento del volumen de distribución, requieren mayores dosis para lograr un mismo efecto, pero esas mayores dosis también predisponen a mayor riesgo de complicaciones asociadas al medicamento, eventos adversos asociados al medicamento, específicamente taquicardia. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta. Segundo, se aumenta el tiempo de eliminación definitivamente. Y si el paciente tiene un patrón colestásico, casi que podemos decir que se duplica la vida media del medicamento. Por lo tanto, diría que no recomendaría el uso de aminoesteroideos en estos grupos de pacientes. En cambio, podría utilizar con un grado mayor de seguridad benzil-isoquinolonas, la que tenemos disponible en Colombia, el cisatracurio, haciendo énfasis en que debido al aumento del volumen de distribución, es posible que tenga un mayor tiempo de inicio de acción. Y por lo tanto, si hay alguna indicación de requerir hacer la inducción rápida, que no es el medicamento para ese escenario, pero si llegara a tener en cuenta el tiempo de inicio de acción, pues en los pacientes con enfermedad hepática, pues posiblemente ese tiempo de inicio de acción de 3 a 4.5 minutos no sea el mismo. Y también hacer énfasis en que debemos recordar que ambos medicamentos promueven o producen un metabolito que se llama laudoanosina, que cuando no se elimina por vía hepática tiende a acumularse, y si se acumula en grandes cantidades puede tener un efecto epileptogénico hipotensor que no es clínicamente despreciable. Segundo, en la enfermedad renal o la falla renal, la mayoría de estudios nos dicen que los pacientes con tasas de filtración glomerular menores de 60 mililitros minuto no es recomendable el uso tampoco de aminoesteroideos, y hacen mucho énfasis principalmente con becuronio, en el cual se ha logrado demostrar que hay un acúmulo suficiente de metabolitos que tiene un 80% de actividad de relajante neuromuscular aún, por lo tanto prolonga de manera muy notoria el estado de relajación del paciente, y en ese caso no es seguro administrar este medicamento independientemente de las dosis de su Gamadex, que vamos a hablar posteriormente. Entonces, ¿qué fármaco podemos usar? Pues definitivamente las benzodiazepinas que tienen metabolismo tipo Hoffman. Y como expliqué previamente, si hay un grupo de pacientes que son pacientes que tienen tasas de filtración glomerular menor de 30 mililitros minuto, sí será seguro su uso de su Gamadex, esto fundamentado en la alerta que genera la FDA, en la cual nos dicen, mire, Bridion, que es la marca comercial de su Gamadex, no está recomendado en pacientes que tengan una tasa de filtración glomerular menor de 30 mililitros minuto. La razón
principalmente porque no existían estudios que sustentaran y no había certeza si la molécula encapsulada iba a ser correctamente eliminada. Pues resulta que este año, este mes incluso, salió un artículo que va a generar, si no lo está generando ya, un impacto muy grande en el comportamiento y el uso clínico de Sugamadex y Rocuronio en pacientes con enfermedad renal crónica. Es un estudio que tiene una muestra supremamente grande, una comparación entre dos cohortes, una cohorte que recibe de pacientes con enfermedad renal crónica que recibe Rocuronio y Sugamadex versus una cohorte que recibe neostigmina y cisatracurio. 100.000 pacientes incluidos, un poquito más de 100.000 pacientes incluidos en el estudio, y finalmente nos muestra que los pacientes que reciben Rocuronio y Sugamadex tienen mayor riesgo de tener falla respiratoria, crisis hipertensiva, derrame pleural, distrés respiratorio, falla cardíaca y aumenta la mortalidad a 30 días. Por lo tanto, el impacto clínico que tiene este estudio, que es un estudio prospectivo observacional de un impacto clínico bastante grande, es que no es recomendable a los pacientes con falla renal administrar Rocuronio, así la reversión sea con Sugamadex, muy posiblemente asociado a la no certeza de la eliminación de la cápsula del medicamento encapsulado. Y por lo tanto, pues nos va a ir haciendo pensar que posiblemente estos pacientes es necesario realizar relajación con cisatracurio y revertirlos con neostigmina siempre y cuando no esté contraindicado su uso. Y algunas otras enfermedades a tener en cuenta, enfermedades neuromusculares como el Charcot-Marie-Tooth, distrofia muscular de Duchenne, mutaciones de acetilcolinesterasa en neuropatías inflamatorias, la toxicidad por metales pesados como el cadmio y el manganeso, el uso de algunos medicamentos, específicamente las mujeres preeclámpticas que están recibiendo sulfato de magnesio, todos estos medicamentos y la toxicidad por metales pesados muy asociados al tema de la disminución de calcio en la parte presináptica de la unión neuromuscular, y obviamente las que conocemos, que son las enfermedades autoinmunes, de muy amplio conocimiento del tema de la miastenia gravis, pero también tenemos que recordar enfermedad de Eaton-Lambert. La diferencia es que miastenia gravis produce anticuerpos para receptores de acetilcolina y genera debilidad muscular y fatiga de manera secundaria. Y esto modifica completamente la acción de los relajantes neuromusculares. Eaton-Lambert es muy similar, lo que pasa es que el ataque de los anticuerpos es contra canales de calcio voltaje dependientes, pero se ha demostrado que estos pacientes son mucho más sensibles también a la acción de relajación neuromuscular. Bueno, doctor Daniel, y teniendo en cuenta ya tantos estos puntos importantes que se han comentado, ¿cómo deberíamos hacer una relajación neuromuscular que nos aumente la seguridad en el uso de estos medicamentos? Bueno, doctor Cohen, pues primero que todo, muchísimas gracias por la invitación a este conversatorio. Sin lugar a dudas, digamos que la bibliografía que tenemos en monitoría es muy grande. Tan grande que hasta el año 2023 tenemos 2 guías que pueden reunir gran parte de la literatura para ese momento. Una guía europea de la Sociedad de Anestesiología y Cuidado Intensivo Europeo y una guía americana de la ASA, donde nos hablan únicamente o muy puntualmente de monitoría. Entonces, la guía europea nos dice que debemos, sí o sí, hacer una monitoría cuantitativa del uso de las medicaciones de los bloqueadores neuromusculares, principalmente con el uso del abductor del pulgar. Entonces nos da una recomendación fuerte, digamos que muy concisa, sobre el uso de esta monitoría. Cuando vamos a ver la guía de la ASA, ya vamos a ver que tenemos 5 recomendaciones prácticamente únicamente enfocadas en la monitoría neuromuscular. Primero, que no debe ser solo una monitoría clínica. La monitoría clínica, como vamos a ver a través de este conversatorio, digamos que fue una práctica que se venía realizando por muchísimos años, pero está hoy en día altamente no recomendada. Hay una recomendación en contra del uso de únicamente monitoría clínica. Debemos hacer una monitoría cuantitativa. Esta monitoría cuantitativa debe ser en el abductor del pulgar, debe ser con un tren de 4 y con este tren de 4 garantizar si estamos en un bloqueo o digamos que hemos revertido o no tenemos la acción del relajante neuromuscular suficiente para poder tener una extubación segura. Entonces, ¿qué nos dicen en conclusión estas guías? Siguiente es que no podemos basarnos únicamente en la valoración clínica del paciente. Tenemos que tener una valoración cuantitativa. Esa valoración cuantitativa, pues la tenemos que hacer con los monitores que tenemos disponibles. Entonces, revisemos rápidamente qué tipo de monitoría tenemos actualmente. Siguiente. Entonces, tenemos 3 tipos de monitoría. El gol estándar para la monitoría de la relajación neuromuscular y de la placa neuromuscular es la electromiografía. Sin duda alguna es ella. ¿Por qué? Esta funciona mediante la estimulación de un nervio que vamos a ir, digamos que a censar su efecto sobre un músculo. Al tener el estímulo electromiográfico y ver el trazado electromiográfico, no necesitamos evaluar el movimiento del músculo para saber si este tiene o no parte de inhibición secundaria a las medicaciones que estamos usando de relajación neuromuscular.
¿Lo utilizamos clínicamente? No lo utilizamos clínicamente. Lo están utilizando los neurofisiólogos a la hora de hacer potenciales evocados. Nosotros no lo hacemos en la práctica clínica diaria porque no utilizamos electromiografía. Lo que utilizamos es el segundo estándar, que es la acelerometría. La aceleromiografía es una técnica tridimensional de movimiento muscular en la cual vamos a evaluar cuál es la aceleración de ese músculo una vez nosotros evoquemos el movimiento con una respuesta dentro de un nervio que vamos a evaluar. En este caso, vamos a ver más adelante el abductor del pulgar. Y la tercera es la quimiografía. Casi no la utilizamos actualmente porque depende absolutamente del movimiento del músculo, ¿cierto? Una es la aceleración, la otra es el movimiento. Entonces nos da, digamos que un poquitico, un patrón, digamos que menos preciso que la acelerometría. Entonces, ¿qué músculos vamos a evaluar? Cuando utilizamos un relajante neuromuscular, los músculos que van a estar primeramente inhibidos van a ser las musculaturas más grandes y con mayor vasculatura. Entonces, si vamos a hablar de la vía respiratoria, el primer músculo que se va a relajar, por decirlo de alguna manera, va a ser el diafragma. Y así progresivamente los músculos en menor tamaño y en menor vasculatura van a irse inhibiendo. Secundario va a ser los músculos de la laringe, posterior incluso se van a inhibir los músculos faciales, que eran los que se utilizaban previamente para la monitoría neuromuscular. Y por último, músculos pequeños con poca irrigación, como el abductor del pulgar, van a ser inhibidos. Por eso, ese es el músculo que nosotros debemos evaluar cuantitativamente, porque es un músculo que para ser inhibido ya tuvieron que haber sido inhibidos las otras musculaturas con bloqueadores neuromusculares. Y a la hora de perder ese efecto de la medicación, esa relajación neuromuscular, pues primero se va a perder el movimiento del diafragma, primero se va a recuperar el diafragma antes que los músculos de la vía aérea e incluso antes que los músculos faciales. Entonces, por eso, estamos absolutamente seguros que no hay una inhibición de la vía respiratoria o los músculos de la respiración si tenemos una adecuada respuesta en el abductor del pulgar. Esa es la razón por la cual es el sitio donde se debe evaluar y es el estándar hoy en día para la evaluación. Siguiente. Tenemos múltiples herramientas para poder valorar la placa neuromuscular. Tenemos todas estas que ustedes ven a la izquierda, pero al día de hoy las que mayor relevancia clínica tienen es el conteo del 34 y el conteo posttetánico. Con estas dos herramientas podemos evaluar en qué grado de relajación neuromuscular está esa placa y en qué grado de inhibición lo tenemos con los medicamentos. Recordemos rápidamente que el 34 es la estimulación de un nervio, en este caso el cubital, para poder evocar el movimiento del abductor largo, en la cual vamos a obtener o debemos obtener un movimiento por cada estímulo que le damos. Son 4 estímulos con una frecuencia de 2 Hz y deberíamos obtener estímulos absolutamente iguales si no tenemos un bloqueador neuromuscular de por medio. Cuando tenemos bloqueadores neuromusculares del tipo no despolarizante, vamos a tener una pérdida progresiva de cada uno de estos estímulos, de cada una de estas respuestas una vez se evocan los estímulos, como ustedes pueden ver en la imagen. Podríamos no tener ningún estímulo si tenemos un bloqueo profundo, más tarde vamos a ver la clasificación de los bloqueos, o podríamos tener bloqueos superficiales donde el último estímulo que evocamos es menor al primero. Por eso comparamos siempre la respuesta cuarta con la respuesta número 1. Al hacer esta relación vamos a tener un índice o vamos a tener un porcentaje. Ese porcentaje es el que vamos a utilizar para la guía cuantitativa de la valoración de la placa neuromuscular, donde el porcentaje de grado de respuesta del músculo de la última estimulación va a ir a relacionarse con la primera estimulación para saber qué grado tenemos de bloqueo. Por el otro lado tenemos también el conteo post-tetánico, que es otra herramienta bastante valiosa. ¿Qué es un conteo post-tetánico? Es generar un tétano. Ese tétano lo hacemos con una estimulación de 50 Hz durante 3 segundos y con esa estimulación liberamos una gran cantidad de acetilcolina dentro de la placa neuromuscular y posterior a ella hacemos conteos progresivos. Entre mayor número de conteos positivos, hacemos conteo 18. Si tenemos 18 no tenemos ninguna inhibición de la placa, pero si con respecto se van perdiendo estos bloqueos, pues estos estímulos, cada vez vamos a tener un bloqueo muchísimo más profundo. Y esto es una guía bien importante para saber cómo se clasifican los bloqueos neuromusculares y qué grado de bloqueo puede tener un paciente. Doctor Germán, utilizando estos medios de monitoreo, ¿cómo podemos clasificar el grado de bloqueo que tiene nuestro paciente? Pues bien, existen hoy en día una gran cantidad de clasificaciones, depende de donde uno lo lea, incluso en la Sociedad Colombiana, en la revista Colombiana de Anestesiología, aparece en el año 2012 una clasificación que es similar, pero no es la misma a esta que tengo aquí propuesta. La que tengo aquí propuesta es la que nos habla en las guías tanto europeas como en la Sociedad Americana,
para hablar de grados de relajación neuromuscular. Y pues básicamente lo que ellas nos dicen es que usted tiene un bloqueo profundo si el TOF no tiene ni siquiera una sola respuesta, pero el recuento postetánico es por lo menos de 1. Si usted tiene un bloqueo moderado, hace referencia a que él tiene entre 1 y 3 respuestas o 3 estímulos del TOF. Tiene un bloqueo superficial cuando el TOF ya alcanza sus 4 respuestas, pero sigue siendo su relación de entre el primer y el cuarto estímulo menos de 0.4. Y finalmente hablamos de recuperación definitiva o bloqueo, perdón, de grado de fase de recuperación cuando tenemos un bloqueo entre 0.4 y 0.9 de la relación de TOF entre el primero y el cuarto estímulo. Después, por encima de 0.9, ya vamos a ver que no es necesaria la reversión y a veces se nos menciona en algunos artículos bloqueo intenso, que hace referencia a que no tiene ni siquiera una sola respuesta al TOF ni un recuento postetánico. No lo incluyen dentro de las guías, posiblemente porque es un grado demasiado profundo de bloqueo, muy intenso de bloqueo, y por no está recomendado hoy en día, como vamos a verlo posteriormente, mantener en ese grado de profundidad a algunos pacientes. Bueno, doctor Benítez, ¿y cómo revertir de forma segura los relajantes neuromusculares? ¿Existe o cuál es la relación que hay con el grado de bloqueo que tenga el paciente? Bueno, doctor Cohen, pues, ¿qué tenemos actualmente a disposición nuestra? Tenemos dos moléculas. Siguiente. En primer lugar, hemos tenido siempre la neostigmina, ¿cierto? La neostigmina ha sido una medicación que nos ha acompañado ya bastante años. Es un inhibidor de acetilcolinesterasa, el cual nos va a permitir disminuir la acción de esta enzima y con ello aumentar la cantidad de acetilcolina que puede estar disponible para que pueda ser excitado el músculo y así reemplazar la cantidad de medicación de bloqueante neuromuscular que tengamos todavía y que no se haya depurado. Posterior a ello, hoy en día también contamos con Sugamadex. Sugamadex es una molécula altamente selectiva a rocuronio y a becuronio. Solo podemos revertir la relajación con de estos dos medicaciones con esta molécula y pues nos da, digamos que, un perfil mucho más amplio de relajación. Pero veámoslo en una imagen, digamos que para que sea un poco más fácil de entender cómo deberíamos abordar este tipo de procedimiento. Entonces vamos a tener en esta imagen, en el eje de las X, el tiempo. En el eje de las Y, a la derecha, ustedes van a ver el porcentaje de ocupación de los receptores de acetilcolina por X bloqueador neuromuscular. Cuando nosotros administramos un bloqueador neuromuscular con el tiempo, pues vamos a lograr casi que una ocupación del 100% de los receptores de acetilcolina. Clínicamente lo vamos a ver como una inhibición del movimiento, obviamente la acción farmacológica que nosotros esperamos del medicamento. Si va pasando el tiempo y con el metabolismo del mismo, el metabolismo de esta medicación, pues se va a ir eliminando medicación y se van a ir, digamos que desocupando receptores que van a ser ávidos y que van a estar listos para ser estimulados por acetilcolina. Vamos a llegar a un punto donde el 75% de los receptores de acetilcolina van a estar disponibles para la acetilcolina y así generar un estímulo que pueda generar un movimiento. En ese punto es cuando clínicamente y cuantitativamente nosotros encontramos una relación del 34 al 90%. Es decir, que con el 90% del top tenemos ocupados solo el 25% de los receptores de acetilcolina y el otro 75% está disponible para la excitación por parte de la molécula fisiológica. ¿Qué pasa? Nosotros podemos tener dos escenarios. Uno, el tiempo suficiente para el cual la medicación sea metabolizada y lleguemos a este punto donde clínicamente los músculos podrán hacer su trabajo sin ningún problema y la vía respiratoria no va a estar en peligro de inhibición de cualquiera de sus músculos de la respiración, tanto diafragmáticos como laringeos como faringeos. Dos, que no hayamos llegado a este tiempo y que necesitemos rápidamente eliminar el efecto farmacológico de los bloqueadores neuromusculares. Entonces, dependiendo de qué tan inhibido, de qué cantidad de receptores están ocupados, vamos a poder revertir o no este bloqueo. Si estamos utilizando rocuronio y becuronio, podemos utilizar Sugamadex en cualquier momento del bloqueo. Ya sea desde el inicio, incluso cuando en el momento inmediato, después de administrar una dosis de relajación neuromuscular, podemos revertirlo hasta con 16 miligramos por kilogramo de peso. Pero si de todas maneras ya ha pasado un tiempo y aún así necesitamos revertirlo y podemos tener unos conteos de TOF hasta 2, podemos utilizar dosis de 4 miligramos por kilogramo y van a ser efectivas para poder revertir ese bloqueo. Cuando tenemos unos bloqueos un poco más superficiales, con unos TOF aproximadamente de más de 2 conteos, podemos utilizar dosis de 2 miligramos por kilogramo de peso. Es decir, el Sugamadex para rocuronio y para becuronio se puede utilizar en cualquier momento de la inhibición por parte de estas medicaciones de la placa neuromuscular. La tabla de la parte superior derecha. Nos toca monitorizar el
Doctor Gutiérrez, ¿existe o cuál es el nivel mínimo para que de bloqueo o de recuperación de bloqueo para que podamos extubar de forma segura al paciente? Bueno, digamos que antes de entrar a ese nivel mínimo, vamos a hablar un poco de cuál sería el nivel de un bloqueo recomendado para una cirugía, ¿cierto? Y más o menos vamos a enfocar esta pregunta de otra forma y la vamos a enfocar de la siguiente manera. ¿Qué indicación tiene la utilización de los bloqueadores neuromusculares dentro de nuestro acto anestésico? Entonces, la guía europea sí es muchísimo más amplia en este respecto, así como la guía americana es muy amplia a la hora de la monitoría, la guía europea es muy amplia a la hora de hablar cuáles son las indicaciones de utilizar los relajantes neuromusculares. Y tiene una indicación 1A para el manejo de la vía aérea. Es decir, si usted va a invadir la vía aérea con intubación orotraqueal, tiene una recomendación 1A de utilizar un relajante neuromuscular para ello. En segundo lugar, nos habla de una recomendación con un alto grado de recomendación y con una baja calidad de la evidencia, en la cual utilizar bloqueadores neuromusculares va a mejorar el desenlace en complicaciones de la vía aérea. Estas complicaciones son dolor y son lesiones de la laringe. Y en tercera medida, en cuanto a la vía aérea, nos da una recomendación TAM 1B, que es una recomendación fuerte con un grado moderado de evidencia en cuanto si usted necesita hacer un abordaje rápido de la vía aérea con una intubación de secuencia rápida, debe utilizar relajantes neuromusculares y estos deben ser succinilcolina o rocuronio a dosis de 4 dosis de 95. Por otro lado, también tiene otras indicaciones y otras indicaciones que están dadas en mejorar el campo quirúrgico en algunos tipos de cirugía, como vamos a ver más adelante, y algo bastante importante, y es que no hay la suficiente evidencia para recomendar bloqueos neuromusculares profundos para reducir otro tipo de complicaciones como sangrado, dolor o estadías intraoperatorias o dentro de la sala de cirugía o incluso intrahospitalarias. Pero miremos un poquito esta bibliografía y para poder ondear esto. Entonces, en pocas palabras, siguiente, tenemos tres grandes indicaciones para la utilización de bloqueadores neuromusculares. Primero, manejo de la vía aérea, sin duda alguna. Segundo, algunas condiciones quirúrgicas, principalmente en cirugía abdominal, lo vamos a ver. Tercero, la inmovilidad en procedimientos con alto riesgo, es decir, cirugías de altísima precisión donde un mínimo movimiento del paciente puede intervenir tanto en el desenlace de la cirugía para llevarse a cabo o incluso en la morbimortalidad intraoperatoria del paciente. Siguiente. Entonces, en esta primera parte del manejo de la vía aérea, la bibliografía nos ha demostrado que no solo la utilización de bloqueadores neuromusculares facilita la intubación orotraqueal, sino que va a sonar, digamos que lo mismo al revés, disminuye la probabilidad de tener complicaciones en la dificultad de la intubación. Es decir, la tasa de éxito de la intubación va a ser mayor cuando se usan relajantes neuromusculares. Tanto así que cuando usted compara pacientes que reciben versus no reciben para intubar, usted tiene 2 veces mayor dificultad para intubar un paciente que no va a recibir relajantes neuromusculares. Siguiente. Por otro lado, pues también plantean diferentes beneficios de los relajantes neuromusculares. Este es un trabajo aproximadamente de unos 3.200 pacientes, en los cuales se evalúan diferentes tipos de cirugías, tanto laparoscópicas, laparotomías, abdominales, tórax, diferentes tipos de cirugías en las cuales van a ver qué beneficios puede traer diferentes a la intubación, el uso de relajantes neuromusculares y la profundidad o el grado de profundidad de estos. Se dieron cuenta que en primera medida lo que mayor tiene evidencia es que el uso de relajantes neuromusculares disminuye la probabilidad de movimiento, que es algo absolutamente lógico, y eso es dependiente del el bloqueo o qué tan denso o qué tan profundo es el bloqueo, lo cual pues también pues, tiene una amplia plausibilidad clínica. Pero también se dan cuenta que en condiciones quirúrgicas, las cirugías abdominales, tanto laparoscópicas como la laparotomía, tienen mejores condiciones quirúrgicas una vez se utilizan bloqueos neuromusculares y eso mejora con respecto a la profundidad. ¿Qué otros resultados vieron? Pues en lo que es estadías dentro del quirófano, estadías intrahospitalarias, no hay ningún cambio y los cambios en reducción de dolor son muy mínimos. En algunos tipos de cirugía nos hablan que de pronto tener bloqueos muy profundos pueden disminuir el dolor postoperatorio. Pues ellos en este gran metaanálisis encontraron una disminución de 0.42 puntos en una escala de 0 a 10, lo cual es no solo estadísticamente no significativo, sino pues clínicamente muy poco significativo. Siguiente. Entonces, si nos vamos a poner a hablar de los desenlaces duros, vemos en este estudio de Cochrane, si vamos a ver lo que es mortalidad, estadía intrahospitalaria, complicaciones mayores, pues la utilización o no de relajantes neuromusculares no va a estar influida por ello. Entonces, esto va muy de la mano de lo que veíamos en la guía europea, en que la utilización de estas medicaciones para mejorar otros desenlaces en las cirugías, pues todavía no tiene la suficiente evidencia para poderse hacer. Bueno, muchas gracias, doctor Benítez, por la pregunta que se me había pasado. Doctor Germán, ¿cuál es ese valor mínimo por el monitoreo que nos hace seguro extubar a un paciente que está recibiendo relajantes neuromusculares? Bien, pues casi que toda la charla hemos estado respondiendo esta pregunta, pero para responderla más específicamente debemos remontarnos a un contexto histórico. Miren, en el año 1945
se utilizaba como estándar levantar la cabeza como un método de evaluación de relajación residual. Pero la mortalidad incrementó 6 veces más. Y no solamente, sino hasta el año 1970 que se introduce el TOF por parte de Ali y colaboradores para hacer la primera evaluación. En este momento se tiene un estándar de evaluación de reversión de 0.7. Posterior, y este valor de 0.7 era porque era el momento en el cual se daban cuenta que recuperaban la capacidad de fuerza inspiratoria, pero también la capacidad vital, y consideraban que eso era suficiente para poder extubar a un paciente. Hubo varias complicaciones, principalmente asociadas a obstrucción de la vía aérea, y posiblemente se dieron cuenta que el valor de 0.7 no era suficiente porque la musculatura de la laringe todavía permanecía con relajación. Es posible por esta razón que desde el año 1979, 1982 aproximadamente, empiezan a sugerir que el valor sea de 0.9. Más o menos para el año 2002 aparece una primera publicación muy contundente sobre el tema y definen que tal vez el mayor impacto sea con valores de 0.9. Definitivamente, valores de TOF por encima de 0.9 ofrecen una mayor seguridad y reducen las complicaciones postoperatorias. Algo para mencionar que también va muy de la mano con todo lo que hemos hablado en la charla. En el año 1979 aparece en la revista Anesthesiology por Mogensen y Bibi una publicación en la que nos dicen, mire, con valores de 0.7, 42% de los pacientes tenían todavía relajación residual. Y si se incrementó el valor a 0.9, pues el 64% en publicaciones posteriores de los pacientes todavía llegan a recuperación con relajación residual. Y hay un aspecto también clínico y es que a veces tienen valores, por ejemplo, de TOF para extubación de 0.91, pero en recuperación refieren dificultad para respirar, dificultad para la deglución, como si tuvieran relajación clínica residual. Esto puede estar explicado por este artículo que lo considero un game changer porque tiene un impacto clínico supremamente grande. Es un artículo publicado en British Journal en el año 2020, en el cual en un subanálisis de cohortes se dan cuenta que pues la mayoría tenemos de estándar el valor de 0.9. Si nos damos cuenta, esta lineecita roja que está acá es el riesgo usual de tener complicaciones pulmonares después de una extubación. Y como vemos, 0.9 no alcanza a alejarse todavía de este valor, de valor usual de promedio de riesgo, sino que solamente pierde estadísticamente o se aleja completamente de esta línea roja cuando llega a valores de 0.92, deteniéndose casi que por completo en valores de 0.95. Por eso el artículo sugiere que un valor de 0.95 para extubación pudiera ser ideal, pero haciendo una salvedad. Los autores del artículo no es que consideren que el valor de 0.9 es insuficiente. Ellos consideran que el valor de 0.9 es insuficiente si no se ha hecho una calibración tomando valores basales de TOF de los pacientes. ¿Y por qué digo que es un game changer? Porque tiene implicaciones, incluso en la publicación de las guías europeas, en las cuales completamente de acuerdo con que el valor siga siendo 0.9, pero nos dicen pilas, por favor, si usted no ha hecho una medición basal, es decir, no ha hecho la calibración previa del equipo, le recomiendo que lleve idealmente el valor completo de 1 o valores de por encima de 1 de TOF para poder extubar con seguridad al paciente. Y es aquí un factor determinante. Entonces, el valor sigue siendo 0.9, pero si yo no tengo certeza de cuál es el valor basal del TOF del paciente, porque no hubo una calibración previa con los parámetros propios del mismo, pues idealmente pudiera extubarlo con seguridad solamente cuando el valor de TOF alcance el valor de 1. Doctor Benítez, ¿cuáles son esos riesgos y posibles complicaciones más importantes del paciente que pensamos que se ha recuperado, pero tiene un bloqueo neuromuscular residual? Daniel, ¿tienes el micrófono apagado? Ok, perdón. Para responder esta pregunta quisiera contarles primero algo bastante interesante. Y lo que demuestra este trabajo que lo publicaron más o menos hace un mes es que 500 cirugías en un hospital holandés, donde tienen todos los recursos posibles para poder realizar una monitoría en todos los pacientes, encontraron que el 2.2% de los pacientes aún presentaban relajación neuromuscular en la unidad de cuidados posanestésicos. Cuando se fueron a evaluar estos 500 pacientes, se dieron cuenta que el 75% tuvo una medición de un TOF para poder extubar el paciente. Eso quiere decir que aún en un sitio donde tenemos todos los insumos necesarios para poder valorar el bloqueo neuromuscular cuantitativamente de los pacientes, aún en este tipo de lugares el 25% de los anestesiólogos no lo hacemos.
y de ese 25%, el 80% de los pacientes salieron con una parálisis residual. Cuando vemos ellos hacen este trabajo y además traen una revisión retrospectiva de las publicaciones desde el 2000 hasta el día de hoy, para ver cuál es la incidencia del bloqueo neuromuscular residual en recuperación, se dan cuenta, como ustedes ven en la imagen, que ha venido disminuyendo durante los últimos 25 años, por dos razones principalmente. La primera razón es obviamente el monitoreo más exhaustivo y la cuantificación del monitoreo, y la segunda razón es la capacidad de tener ya medicaciones mucho más selectivas como su Gamadex para poder revertir los bloqueos. Entonces, siguiente, bajo esa perspectiva, aún con una alta prevalencia que estamos teniendo en las unidades de recuperación, todavía estamos teniendo bloqueos residuales y nos llevan a complicaciones posoperatorias, complicaciones principalmente de tipo respiratorio. Como veíamos en la primera diapositiva que presentaba Germán, podemos llegar a tener hasta un 6 a un 7% de probabilidad aumentada de tener complicaciones tanto como neumonía y atelectasias en el posoperatorio, que van a aumentar no solo la estadía intrahospitalaria, sino la mortalidad en general. Pero además de ello, vamos a ver síntomas de relajación y de debilidad muscular, lo cual va a afectar severamente la satisfacción de los pacientes. Dificultad para respirar, dificultad para hablar, dificultad para el movimiento, que es percibida por ellos y que es relatada en los posoperatorios inmediatos, lo cual no debe ser una complicación menor que sea detectada dentro de este tipo de pacientes. Además de ello, pues lógicamente vamos a tener una disfunción generalizada de la vía aérea, todas las complicaciones que podamos tener secundario a esto, y todo esto es porque tenemos una subestimación del grado de la relajación de los pacientes. Tenemos todavía muchísima falla dentro del monitoreo, y es la principal causa por lo cual ese 6 a 7% de probabilidad de tener complicaciones sea tan grande dentro de nuestro ambiente clínico. Y Germán, entonces, teniendo en cuenta todas estas cosas, esto es un poco más reflexivo. ¿Por qué no monitorizamos rutinariamente a los pacientes que reciben relajantes neuromusculares? Si es una droga tan importante, una que usamos pues todos los días en la práctica diaria. Bien, doctor, pues esa ha sido una pregunta que se ha hecho un grupo gigante de anestesiólogos, y si es un estándar de monitoría, ¿por qué no lo utilizamos? Lamentablemente, se nos sigue olvidando que hay una variabilidad interindividual de respuesta a los relajantes neuromusculares, y que cada paciente que recibe un relajante neuromuscular funciona completamente distinto a otro paciente. Se nos olvida. También tenemos una relativa relajación, o nos tranquilizamos cuando le hacemos reversión al paciente. Entonces, si yo tengo un paciente relajado, le pongo una dosis de 200 miligramos de su Gamadex, pues estoy teóricamente tranquilo porque le di una dosis suficiente para mirar si el efecto de reversión, para lograr un efecto de reversión completa. Sin embargo, se nos olvida monitorizarlo porque tenemos pues una tranquilidad, entre comillas, de que esa dosis que le di relajante es suficiente, y va muy de la mano con este también. Y es que normalmente, para evitarnos la monitoría, le colocamos dosis fijas. Entonces, yo tengo un paciente que tengo con cisatracurio y pues no sé si está con un bloqueo profundo o no. Igual le voy a poner, por decir algo, 2.5 miligramos o 5 miligramos de nostigmina para revertirlo con atropina. Y entonces eso me da a mí, entre comillas, una tranquilidad de que igual lo estoy revirtiendo, no tendría por qué haber una complicación. Y también va muy de la mano con nuestro entorno colombiano, y son las limitaciones tecnológicas. Básicamente, nosotros en nuestro país, no en todos los hospitales, lamentablemente, contamos con la posibilidad de poder monitorizar la relajación neuromuscular por temas administrativos y económicos, aunque sea un estándar hoy en día de recomendación internacional. Lo mencionan casi todas las guías. Y también tenemos todavía, desde 1945 venimos aplicando signos clínicos, y para muchos sigue siendo el estándar. Le decimos al paciente: levante la cabeza, agárreme el dedo, mire qué tan profundo está respirando, respire profundo, y sí, logró un volumen corriente suficiente, entonces lo puedo extubar. O pues simplemente no cuento con los equipos disponibles, entonces solamente tengo equipos que me permiten evaluar de manera cualitativa la respuesta al TOF, y con eso digo, pues listo, todo está bien. Pues resulta que el levantamiento de cabeza por 5 segundos lo pueden hacer los pacientes que tienen TOFs mayores de 0,45. Clínicamente no hay una correlación entre levantar la cabeza y un TOF de 0,9. Si no estamos tan convencidos, pues les voy a mostrar que sí. Para llegar a un TOF de 0,7, la sensibilidad del levantamiento de cabeza es solamente el 19%. Y un TOF de 0,9, la sensibilidad es del 11% del levantamiento de cabeza. Luego, no existe, lamentablemente, una correlación clínica con la evaluación objetiva a través de la monitoría. Y el otro problema es la monitoría cualitativa, que algunos dicen: tiene los cuatro disparos, está perfecto. Pues resulta que para que pierda efectividad la visión que yo tengo de esos 4 estímulos del TOF, tengo que tener un TOF por debajo de 0,4. Es decir, un TOF bastante, que llamamos nosotros TOF moderado, un bloqueo moderado.
Preocupante. Hay algunas personas que creen que porque hay respuesta tetánica, pues existe ya reversión de la relajación. Ya vimos que el conteo post-tetánico es un estándar para grados profundos de relajación. Luego, tener respuesta tetánica no tiene sentido. Y definitivamente, como lo ha dicho el doctor Benítez, es necesario hacer la bonificación cuantitativa. Pero si nosotros tenemos la cualitativa, pues digamos que nos relajamos en ese aspecto porque decimos, yo vi los 4 disparos y se ven muy bien. Recuerden, yo puedo solamente perder la visión de los estímulos cuando están por debajo de 0.4 de TOF. Doctor Daniel, ¿qué puede hacerse si después de una utilización de nostimina el paciente aún no tiene una recuperación suficiente? ¿O qué debe hacerse? Bueno, es un escenario, digamos que no tan raro, pero que no debería pasar. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos una reversión por encima del 40% de un TOF, eso es muy, muy, muy poco probable que suceda. Si nosotros intentamos hacer una reversión con nostimina por debajo de ese punto, es lo que hablábamos anteriormente, puede ser una reversión insegura y es bastante probable que suceda. En ese escenario, ¿qué es lo que uno debe hacer? Primero, no evite hacer dosis repetitivas de nostimina. Si usted va a repetir una dosis de nostimina, usted tiene que saber que la probabilidad de que ese bloqueo se profundice por una aumentación excesiva de la sensibilidad del receptor de acetilcolina. Por toda la acetilcolina que va a estar circundante puede generar incluso un bloqueo de fase 2. Entonces, existen riesgos no solo a nivel de los efectos muscarínicos, sino además sobre la placa neuromuscular de dosis repetidas de nostimina. Entonces, evite utilizarlas, ¿cierto? Dos, ese paciente tiene que estar sí o sí monitorizado y tiene que estar sí o sí en un ambiente ampliamente seguro, es decir, no puede salir del quirófano, ¿cierto? E incluso tendría que evaluar si tiene que volver a invadir esa vía aérea y asegurarla mientras que, número 3, espera una recuperación. Nos toca esperar y darle el tiempo a la depuración metabólica de de los tipos de fármacos que él recibió. Y por último, nuestro ambiente colombiano es muy difícil, obviamente por la disponibilidad. Si no hay monitor, pues a veces ni siquiera hay reversor de rocuronio y becuronio, pero si utilizó rocuronio y becuronio y tiene disponibilidad de su Gamadex, hay que utilizarlo. Si no lo tiene, hay que esperar, hay que estar en un sitio seguro, hay que asegurar esa vía aérea de ese paciente, a esperar y darle el tiempo a que el metabolismo de las medicaciones actúen y hagan su trabajo. Entonces, de manera reflexiva, digamos que evitar ese tipo de complicaciones se hace si uno tiene la capacidad de tener un monitoreo cuantitativo y administrar de manera, digamos que oportuna la nostimina única y exclusivamente en bloqueos de recuperación, en fase de recuperación por encima del 40% de un TOF. Bueno, muy bien. Esta última diapositiva, ¿puedes colocarla otra vez, por favor, Germán? Bueno, en esta última diapositiva tenemos como un poquito resumen de lo que hemos hablado en la presentación. El objetivo general de la presentación es aumentar nuestra sensibilización sobre la necesidad de la administración segura de estos medicamentos, y quisiera pedirle al doctor Germán que nos hiciera un resumen de conclusiones, y con eso pues podemos pasar a las preguntas, que tenemos varias en el chat del grupo. Claro, doctor. Yo, digamos que a modo grande de recomendaciones o de conclusiones diría, miren, recuerde por favor que cada respuesta a un fármaco relajante neuromuscular es completamente distinta en cada persona. Hay una gran variabilidad interindividual que modifica y que depende de grandes factores, y esos factores modifican completamente el comportamiento farmacocinético de los medicamentos. Una invitación muy grande a que monitoricemos el 100% de los pacientes que reciben relajantes neuromusculares, que los vamos a requerir para, por ejemplo, intubar un paciente, y algunos escenarios como nos comentó el doctor Daniel Benítez, y que si se lo colocamos debemos monitorizar para el momento de la extubación, recordar, idealmente calibrar, medir el valor de TOF basal de la persona para poder tener un grado de certeza del momento en el que el TOF salga por encima de 0,9. Idealmente, si no tengo todavía esos valores, pues poner en contexto cuál es el escenario. Si tengo que revertir el paciente, cuáles son las posibles complicaciones de revertir ese paciente. Si por alguna razón tengo un paciente con un bloqueo profundo, determinar cuál es la necesidad de tener que darle dosis de 16 miligramos por kilo de su Gamadex, por ejemplo, y ponerla en contexto a esperar un poco a que haya un poco de recuperación. Pero definitivamente todo siempre bajo la guía de la monitoría. Y finalmente, recordar que debo planillar o tratar de planear lo mejor posible ese momento de relajación, el momento intraoperatorio,
para tratar de reducir las complicaciones. No es ideal que suceda que un paciente llegue con un grado de profundidad de relajación neuromuscular con una bencilioquinolona para un procedimiento que se demora 15 o 20 minutos. Muy posiblemente pues, voy a tener que esperar bastante para poder hacer la reversión con Neostic Mini. Hacer todo esto siempre bajo monitoría, determinar y tratar de promover que la monitorización sea un estándar, como monitorizamos la pulsoximetría en los pacientes que tienen relajación neuromuscular. Y finalmente, recordar, tener siempre en la mente que las dosis de medicamentos que utilizamos no son inocuas, que así yo le ponga un poquitico, como decimos usualmente en la práctica clínica, puedo tener pacientes con grados muy profundos de relajación sin saberlo de manera anticipada. Yo creo que esas son como las grandes recomendaciones o conclusiones de esta charla. Sí, de Bueno, acuerdo. Yo me ¿qué sumaría a más? lo que dice Germán con 30 segundos para decirles que todo lo que nosotros hacemos en el quirófano son intervenciones médicas. Y no se nos puede olvidar porque de pronto dentro de la rutina del día a día hacemos cosas muy mecánicas, pero cada una de las intervenciones que hacemos debe tener una indicación. Cada una de esas medicaciones que utilizamos deben tener una dosificación adecuada, un planeamiento que sea adaptado para el tipo de cirugía que vamos a hacer, pues lógicamente estar preparados para poder controlar la medicación y en dado caso revertirla. Digamos que es bastante fácil hablar de monitoría, pero cuando la monitoría no está en nuestros hospitales, digamos que se vuelve un tema difícil. Y es un tema que pasa muchísimo en nuestros hospitales colombianos. La invitación no, yo creo que es a buscar la manera de cómo tener la monitoría en cada uno de nuestros hospitales. Así como tenemos detección de CO2 en cada uno de nuestros hospitales y es un estándar de nuestra práctica, así como tenemos analizadores de gases, es un estándar. Esto es un estándar hoy en día también, y la cuantificación de bloqueo neuromuscular es un estándar de cuidado clínico que tenemos que adoptar y que tenemos que ir a hablar con los administradores de cada uno de nuestros hospitales para poder tener acceso a este tipo de monitorías que van a salvar vidas, van a ahorrar dinero, van a ahorrar complicaciones y que no es una tarea fácil, pero es una tarea que toca dar. Porque si uno no se toma ese trabajo, digamos que dar esa pelea entre cada uno de los grupos donde no tenemos las posibilidades de acceder a estos monitores, pues lógicamente nadie la va a dar por nosotros y nadie la va a dar por los pacientes. Entonces yo complementaría lo que dice absolutamente acertado el doctor Gutiérrez con esto. Sí, yo creo que sin duda, pues redondeando un poquito lo que ustedes han dicho, se trata de ofrecer seguridad en la atención del paciente. Y muchas veces, incluso como grupo, podemos interceder para que estas dificultades en los diferentes sitios de trabajo se reduzcan. Puede ser que no sea necesario tener un monitor por cada sala, ese sería ideal, por supuesto, pero sí tener uno disponible que nos permita salir o monitorizar de forma regular a los pacientes antes que no tener ninguno. Bueno, tenemos varias preguntas, pues un poquito el tiempo siempre es una dificultad, entonces espero que alcancemos a responderlas todas. La doctora Sandra Jaramillo nos pregunta, en pacientes sanos, sin contraindicaciones para el uso de relajantes neuromusculares, ¿existe evidencia sobre su omisión, sobre no usarlos en procedimientos selectivos? ¿Qué opciones habrían en estos contextos? Bueno, muy buena pregunta. Hablábamos ahorita de las indicaciones. Eh, Hay mucha bibliografía que apoya a que una de las indicaciones más claras es la intubación orotraqueal, pero también hay un cierto grado de bibliografía que ha mostrado que reemplazar los bloqueadores neuromusculares con, por ejemplo, moléculas con opioides de ultra rápida acción como remifentanil a dosis de 2 a 4 microgramos por kilogramo de peso pueden llegar a dar unas condiciones aceptables. Digamos que han hecho estudios de no inferioridad para estas dosis y para estas indicaciones, pero claro, digamos que hay que poner las cosas en contexto. Uno, si tú tienes un paciente de vía aérea difícil, pues deberías irte de una vez a asegurar con lo que tienes de evidencia grado 1A que te lo puede mejorar. Dos, si tienes pacientes frágiles en los cuales una dosis de 4 microgramos por kilogramo de remifentanil como lo puede poner en riesgo la seguridad del paciente, también deberías pensártelo. O lógicamente tú pones un escenario de un paciente sano, sin comorbilidades y todo esto, pero creo que también no solo el sano está de por medio, sino la dificultad predecible de la vía aérea. Entonces, la respuesta última es, hay algunas opciones farmacológicas, sí, pero digamos que la indicación 1A que uno ve en diferentes trabajos con diferentes metodologías es que realmente facilita mucho la intubación. Entonces, digamos que si tú te enfrentas a un paciente donde puedas tener complicaciones de la vía aérea y no le administraste la medicación, defender eso es extremadamente difícil. Entonces, yo lo veo de ese lado, hay opciones y hay opciones, pero pues hay que valorar el riesgo-beneficio de esas opciones que hay. Complementaría diciendo que, claro, la pregunta va muy enfocada a no tratar de usar relajantes neuromusculares,
pero las guías son enfáticas en decir que si usted tiene un procedimiento de muy corta acción, un paciente sin contraindicación, idealmente puede utilizar succinilcolina para intubar a este paciente, teniendo en cuenta pues la vida media del medicamento y tratar de evitar al máximo, evidentemente, repetir dosis de succinilcolina. Es una recomendación de alto grado en la guía americana y en la guía europea. Y pues básicamente es eso, o sea, si hay dudas en términos de promover evitar la relación residual, sí se recomienda el uso de succinilcolina como relajante, por lo menos para lograr la intubación. Bueno, siempre puntos que pueden ser muy controversiales. En aras del tiempo, hay otra pregunta que es muy relevante, ya se ha comentado durante la presentación, pero pues el doctor Rodrigo nos pregunta, si no tengo disponible en mi institución un TOF, ¿cuál sería el mejor momento para administrar neostigmina, atropina para revertir el relajante? Es una pregunta sumamente difícil. Es sumamente difícil porque lógicamente si no podemos tener el acceso a esa tecnología, pues no podemos tener la certeza de en qué fase del bloqueo está el paciente o no. Y como no sabemos en qué fase está el paciente, pues lógicamente no sabemos si va a ser efectiva nuestra intervención y nos, digamos que terminamos en el escenario de la pregunta que habíamos abordado anteriormente, utilicé una dosis y no me funcionó. Y lo peor de todo es que sí es una situación que se presenta frecuentemente en muchos hospitales del país porque es una tecnología que a pesar que lleva ya muchos años en el mercado, pues no está tan disponible como uno quisiese. Es una pregunta bastante difícil, ¿cierto? Si no tenemos el estándar, que es la monitoría clínica, la monitoría cuantitativa, perdón, desafortunadamente nos tocaría esperar el suficiente tiempo farmacológico, aún con todo lo que nos mostró Germán, de todos los tiempos y todas las variables que pueden afectar el tiempo de depuración, el tiempo de metabolismo de los relajantes neuromusculares. Y tener un paciente con esa vía aérea monitorizada, no extubado, hasta poder tener una certeza absoluta que no se puede tener sin la monitoría, pero que nos dé pistas de que sería seguro extubarlo. Es una situación extremadamente compleja para poder abordar, dadas las limitaciones que son absolutamente reales en nuestro país. Sí, sí, de acuerdo. Yo creo que solo sumando un poco a lo que has dicho, creo que uno tiene que asegurarse más que arriesgarse. Entonces, yo diría que si ya un paciente está con una ventilación espontánea sostenida, eh, propia, pues probablemente revertirlo sea seguro, pero sin duda alguna la monitorización es el paso que tenemos que dar como gremio. Buenas noches, ¿cómo manejar de manera apropiada un bloqueo dual por uso inadecuado de succinilcolina o dosis altas? ¿Qué opciones terapéuticas hay para aquellos pacientes que tienen una sensibilidad idiosincrática y se produce este bloqueo? Eh, Nuevamente menciono, idealmente no dar dosis repetidas ni dosis extremadamente altas, mayores de 1.5 miligramos por kilo de succinilcolina, por los efectos adversos. Uno de los efectos adversos, aparte de la hipercalemia y todo el riesgo de arritmias secundarias a su administración, es eh, la aparición de un bloqueo de fase 2. Lo que mencionan, ni siquiera de los artículos, porque ya saben una práctica que ha venido muy en desuso, lo menciona el libro de Miller, de cuando uno es residente era tiene que esperar a que haya un TOF de 0.4 en bloqueo de fase 2 asociado a succinilcolina. Y en ese momento puede utilizar como reversor neostigmina atropina para lograr tener una recuperación del medicamento. Pero es algo que definitivamente no recomendamos. Se va a administrar succinilcolina una única dosis y no más, que no supere idealmente el miligramo por kilo, máximo hasta 1.5 por kilo, y más allá de eso no se recomienda su uso. No sé si el doctor Benítez quisiera aportar algo, decir algo distinto. No, esa es una buena pregunta porque miren que muchas veces no utilizamos monitoría en los pacientes con succinilcolina. Se nos olvida que hay un grupo de pacientes que no es frecuente, que afortunadamente es extremadamente raro, que tienen disfunciones genéticas del receptor de acetilcolina y que estos pacientes pueden durar con bloqueos residuales muy largos y muy prolongados. En la práctica clínica yo he visto un solo paciente que no me tocó a mí, es decir, si uno multiplica todos los compañeros que uno ha tenido en estos años, uno dice, oiga, tiene una incidencia bastante baja y eso sí está reportado más o menos en 200, en 300.000 pacientes. Y usted va a tener bloqueos prolongados con una única dosis de succinilcolina. ¿Y qué tan prolongados pueden ser? Incluso horas, hasta 12, 24 horas. Entonces,
¿A qué voy con este comentario? Y súper importante esta pregunta, en que independientemente si tiene un relajante neuromuscular o usa un relajante neuromuscular despolarizante o no despolarizante, usted tiene que monitorizar. Porque va a haber un grupo que usted dice, oiga, no, fresco, yo le puse solo una dosis de intubación de succinilcolina hace una hora, este sujeto lo puedo extubar sin ningún problema. Y no, porque si tú llegas a estar con ese paciente de 1 en 200.000 que tiene una disfunción del receptor, pues ese paciente va a estar relajado. Entonces, el mensaje sigue siendo que la monitoría cuantitativa de verdad que es una piedra angular en el manejo de nuestros pacientes con unas medicaciones que si uno se pone a ver es una de las medicaciones que más utilizamos. Nosotros utilizamos ampliamente inductores, opioides y relajantes neuromusculares. Entonces, poder monitorizarlos cada vez, digamos que vamos avanzando más y sabiendo qué es lo que estamos administrando. Ya desde hace años tenemos cómo medir los relajantes neuromusculares, hay medición ya cada vez más de la parte hipnótica, ahora hay mediciones también del simpático, parasimpático para saber nuestra parte analgésica, cómo la manejamos. Entonces, tratar de utilizar las herramientas que vamos teniendo tecnológicamente para saber qué estamos haciendo. Y lo otro es que, hablando de mutaciones, pues las mutaciones de la pseudocolina esterasa, que son la esterasa que se encarga de la destrucción de la succinilcolina a nivel plasmático, son detectables a través de una prueba con dibucaína, que es un anestésico local, el cual nos permite saber si las mutaciones son heterocigotas o homocigotas, si tiene una mutación en la pseudocolina esterasa. No se hacen de rutina en Colombia, no he conocido la primera persona que haya sido estudiada para una mutación de estas, son bastante raras, pero estas sí promueven periodos muy largos de relajación neuromuscular con succinilcolina. Bueno, muchísimas gracias. Una felicitación del doctor Felipe Muñoz. Doctor Felipe, yo creo que pues, la pregunta que está aquí en el chat pues, se parece a una anterior, pues también solo por cuestión de tiempo. Me paso al siguiente punto, es el doctor Slava, que hace un comentario diciéndonos que nos acordemos que no siempre hay que utilizar dosis altas de relajante neuromuscular, teniendo en cuenta el uso de ayudantes, menciona como Remi o Propofol. El doctor Francisco Restrepo, y creo que ya tenemos que ir cerrando por razón de tiempo, pregunta nuestro presidente qué situaciones pueden llevar a una relajación de un paciente que pase de recuperación con un TOF mayor a 0,9 y no lo revestí justamente por tener un TOF de 0,9. Uno de los eventos que ocurre es la no calibración del monitor, como lo mencioné durante la charla. Y de hecho es la mayor causa de esta situación. Yo tengo un TOF que me salió en 0,91 y resulta que es por un Eventos que hemos realizado recientemente. Así que muchas gracias y realmente pues a todos por la participación. Recuerden siempre que nuestra reunión mensual es pensada precisamente en el gremio anestesiólogo, no solo en Bogotá, en Colombia, en todo el mundo que quiera participar y realmente pues todos los esfuerzos y toda la dedicación es precisamente para ustedes. Así que a todos muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos hoy, doctores muy agradecidos, gracias por su tiempo y disponibilidad y bueno, muchas muy buenas noches a ustedes y a todos en la reunión. Gracias a usted, doctor Cohen, y a la sociedad y al doctor Benítez. Muchísimas gracias y una feliz noche. Muchas gracias por la invitación. Feliz noche para todos.